Iván, buenas noches, amados hermanos, hermanitas en Cristo. Repito el concepto, estoy tan emocionado porque en 40 años, primera vez en mi vida, y voy a estudiar la segunda carta de Juan. Estoy tan nervioso como la primera vez hace 40 años atrás, pero emocionado porque me gusta disfrutar de la palabra de Dios, me gusta disfrutar de la comunión de ustedes, del amor de ustedes. La presencia de ustedes la disfruto mucho. Así que vamos a comenzar con la segunda carta del anciano apóstol Juan. Por lo menos hoy día vamos a ver tres cosas. Vamos a ver el trasfondo, lo que está detrás de la segunda carta de Juan. ¿Por qué existe la segunda carta de Juan? Lo otro que vamos a ver, si alcanzamos, es el autor, el anciano, y vamos a ver el destinatario, que es la señora elegida con sus hijos. Eso es lo que dice el capítulo 1, versículo 1. Y voy a pedirle a mi hijo Raúl Díaz que le dé lectura a los 13 versículos. Recordemos que segunda de Juan y tercera de Juan deben ser las cartas más cortas, más breves de todo el Nuevo Testamento. Así que, Raulito, por favor, hijo, dé la lectura a esto. Buenas noches, vamos a dar lectura entonces a la segunda carta de Juan. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino como el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis ni en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Gracias, Raulito, muy amable. Estaba pensando en lo que estaba sucediendo en el primer siglo, cuando se escriben las cartas del apóstol Juan y se escribe el Apocalipsis, se escribe el libro de Judas. En el primer siglo, el progreso de todo el imperio romano hizo que los viajes por el mundo se hicieran más fáciles y más seguros para todos los viajeros. Los grandes caminos que construyeron el imperio romano facilitó mucho el anuncio del evangelio en todo el mundo greco-romano. De hecho, el libro de Colosenses, que está estudiando mi hijo Raúl, en el capítulo 1, versículo 23, nos dice que el evangelio había sido predicado bajo este cielo, sobre esta tierra, en toda la creación del mundo. Entonces, gracias
a los grandes caminos que construyeron el Imperio de Roma. Eso facilitó mucho el progreso, el avance, la extensión del Evangelio del Reino de Dios. Aún así, uno tendría que preguntarse por los viajeros, ¿dónde habrían de hospedarse los viajeros cristianos cuando llegaban a una ciudad o a un pueblo? ¿Dónde habrían de hospedarse los misioneros, los predicadores del Evangelio? Por un lado, encontramos en el primer siglo las posadas, ya no eran hoteles, no eran hostales, eran posadas de los pueblos, pero eran muy desconocidas para muchos de los viajeros que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, ya iban por viaje, por alguna misión, por negocio, por trabajo. Muchos viajeros entraban a un pueblo y andaban buscando alguna posada donde poder refugiarse la noche. Y la verdad es que no se distinguía bien entre una posada donde yo podría pasar la noche con una casa de prostituta. No había letreros, no había iluminación, no había nada de eso. Entonces, los viajeros podrían confundirse entre una posada o una casa de prostituta. También no hay que olvidar, estoy en el primer siglo, no hay que olvidar que la mayoría de las posadas estaban siendo administradas por gente muy deshonesta, por gente muy tramposa, por gente muy mala, la mayoría de las posadas. Además, hay que agregarle que muchas de las posadas del primer siglo estaban muy infectadas de purgas, de roedores, y eran muy sucias. Entonces, si los predicadores del Evangelio tenían que ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, ¿dónde podemos hospedarnos? ¿Quién nos podría recibir para pasar la noche? Y bueno, lo primero que encontramos en el libro de los Hechos, vamos al libro de los Hechos, por favor, libro de los Hechos, en el capítulo 16, libro de los Hechos, capítulo 16, y anote ahí en su estudio, en su libreta, las casas de los hermanos. Y eso es lo que vemos en el libro de los Hechos, capítulo 16, por ejemplo, versículo 15. ¿Se acuerdan cuando Lidia, la vendedora de púrpura, se convirtió a Cristo? Mire lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 15. Y cuando Lidia, y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado, ese me parece que es, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Ahí está. Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren a mi casa, posar en mi casa, y nos obligó a quedarnos en su casa. Entonces los predicadores estaban siendo recibidos, estaban siendo bienvenidos en casa de los recién convertidos. De hecho, en Hechos capítulo 17, un tal Jasón, Hechos 17, al ladito, versículo 5, Hechos 17, verso 5, el verso 7, dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos, los predicadores, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Entonces, Lidia hospedando a los misioneros, Jasón dándoles
la bienvenida y la hospitalidad a los predicadores, luego aparece un tal Nazón. Hechos 21, vamos a Hechos 21, por favor. Hechos 21, pero primero versículo 8. Hechos 21, versículo 8, los misioneros que llegaron a Cesarea, a la casa de Felipe. Hechos 21, versículo 8, dice el versículo 7 primeramente, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, arribando a Tolemaida. Habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. El evangelista recibiendo a otros evangelistas en su casa. Hechos capítulo 21 ahora, versículos 15 y 16. Hechos 21, 15 y 16. Dice el texto, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, dice Lucas el médico, y vinieron también con nosotros de Cesarea, estaban en la casa de Felipe, algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo. Creo que el hermano Conrado predicó sobre él, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Los cristianos, los predicadores, los evangelistas, viajando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, siendo hospedados por los hermanos de la iglesia. Leemos en Romanos capítulo 16, versículo 23, Romanos 16, versículo 23, lo siguiente, dice el apóstol Pablo en Romanos 16, 23, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Entonces, Pablo con los misioneros eran bienvenidos, eran bien recibidos, eran hospedados por los hermanos de la iglesia de Cristo, los que andaban predicando de ciudad en ciudad como misioneros. Y eso nos lleva a un segundo punto que debemos considerar por nuestro estudio de Primera de Juan. Recuerden que, de Segunda de Juan, disculpen, recuerden que Segunda de Juan en el versículo 7 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. No lo recibáis en casa, no le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Ahora bien, usted debe recordar, por ejemplo, Hechos 2, versículo 46. Necesito explicar estas cosas, mis queridos hermanos. Hechos 2, versículo 46, dice el texto bíblico, Hechos capítulo 2, versículo 46, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, los cristianos, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En el capítulo 8, versículo 3, Hechos capítulo 8, versículo 3, dice lo siguiente. Hechos capítulo 8, versículo 3. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba a la cárcel. La iglesia de Cristo en sus primeros años se reunía en la casa de los hermanos. En Romanos capítulo 16, nuevamente, Romanos capítulo 16, dice lo siguiente, versículos 3 al 5. Romanos 16, versículos 3 al 5. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús.
Ellos expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su casa. Priscila y Aquilas, colaboradores de Pablo, habían ofrecido su casa para que la iglesia de Cristo pudiera reunirse. En Primera de Corintios, capítulo 16, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 19, dice lo siguiente. Primera de Corintios 16, verso 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan muchos en el Señor. ¿Se dieron cuenta? Colosenses capítulo 4, versículo 15, dice lo siguiente. Libro de Colosenses capítulo 4, versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, ya la iglesia que está en su casa. Entonces, dos cosas. Los predicadores iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y para no hospedarse en una posada cualquiera, los cristianos, los hermanos recibían y le daban hospitalidad y le daban bienvenida a todos estos predicadores del evangelio. Además, la casa de los hermanos era un lugar de refugio para que la iglesia pudiera reunirse y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces estamos en el primer siglo con el tema de las reuniones de la iglesia en los hogares y la hospitalidad que los hermanos le daban a los misioneros del evangelio. Eso estaba pasando mucho en el primer siglo. Recordemos que Gallo también era un hospedador quien recibía a los predicadores del evangelio. Entonces, en segunda de Juan, anote por favor, en segunda de Juan tenemos un tema muy importante sobre la hospitalidad. Tenemos un tema muy importante y muy interesante, porque hablando de hospitalidad, Juan le dice a la señora elegida y a sus hijos, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, hablando de hospitalidad, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Eso es bien raro. ¿Por qué? Porque hemos aprendido toda la vida que debemos ser hospedadores, que debemos tener las puertas abiertas de nuestro hogar siempre a todas las personas. Aquí no, en segunda de Juan. Entonces, una pregunta, ¿qué es la hospitalidad? Esa es una pregunta que usted debe tener en mente. ¿Qué es la hospitalidad? Anótela en su libreta. Segundo, ¿por qué debemos ser hospitalarios? ¿Por qué debemos ser hospitalarios? Tercero, ¿qué beneficios traerían las reuniones de la iglesia en los hogares? Piensa tú en todos los beneficios, en todas las bendiciones que podría traer las reuniones en los hogares de los hermanos. También pregunto, ¿qué desventaja traerían las reuniones de la iglesia en los hogares? Hermano, yo estoy aquí en el primer siglo. ¿Existían edificios en el primer siglo, en el Imperio Romano? Por supuesto. Pero en los primeros 4 siglos, habiendo edificio, la iglesia de Cristo decidió reunirse en los hogares. No es que no habían edificios.
No es que no podían reunirse en los edificios, en el templo, podían reunirse, pero la historia nos dice en el libro de los Hechos y en las cartas de Corintios, de Roma, de Colosenses, que las iglesias se reunían en los hogares de los hermanos. Piensa por un momento, cuánta bendición, cuántos beneficios, cuánta dinámica, cuánta comunión podría traer que la iglesia de Cristo pudiera reunirse en los hogares de los hermanos. También, disculpen, también tienes que pensar si hay alguna desventaja reunirse en los hogares o si no hay desventaja y hay puros beneficios. Estuve pensando en el lugar físico donde predicó más tiempo, donde dedicó más tiempo Jesús enseñando la palabra de Dios. Y para sorpresa mía, y tal vez para sorpresa tuya, el mayor tiempo Jesús pasó predicando, no en el templo, no en una montaña, no en el mar, no en una sinagoga, no en una plaza. Si tú lees los evangelios, el mayor tiempo, el lugar físico que más usó Jesús para predicar y enseñar la palabra de Dios fue alrededor de una mesa en un hogar de un discípulo, en el hogar de una persona. Uno tiene que pensar en todas estas preguntas. ¿Qué es la hospitalidad? ¿Por qué debemos ser hospitalarios? Estas respuestas las vamos a dar al final de la segunda carta de Juan. ¿Qué beneficios nos traerían las reuniones de las iglesias de Cristo nuevamente en los hogares? ¿Qué desventaja podríamos tener en reunirnos en los hogares? ¿Hay más beneficios o hay más desventajas? Y pensar que fue en casas, fue en los hogares, fue alrededor de una mesa donde Jesús pasó su mayor tiempo predicando y enseñando la palabra de Dios. En estos momentos quiero darte dos versículos para que puedas memorizar y puedas llevar a la práctica este primer punto de la hospitalidad, porque de eso se va a tratar también segunda de Juan. Hebreos capítulo 13 dice, versículo 1 y 2, Hebreos capítulo 13, versículos 1 y 2, libro a los Hebreos, capítulo 13, 1 y 2, permanezca el amor fraternal. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Permanezca el amor fraternal, de eso se va a tratar segunda de Juan también, y no se olviden de la hospitalidad, porque por ella, por la hospitalidad, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hay que pensar en eso. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, el apóstol dice, estos dos versículos son para memorizarlos y poder conversar sobre ellos. Primera de Pedro 4, versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Así que ese es mi primer punto. La iglesia se reunía en los hogares. Y dos, la iglesia era responsable, los hermanos eran responsables de recibir, de darle la bienvenida a todos los predicadores del evangelio. Por eso es un poco extraño, y voy a explicar después por qué, que Juan diga, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y yo pregunto, ¿y dónde quedó la hospitalidad? ¿Y dónde quedó el amor fraternal? ¿Y dónde quedó la misericordia? ¿Y dónde quedó el amar a los enemigos? ¿Y dónde quedó de bendecir a los que nos maldicen? ¿Y dónde quedó eso?
En segunda de Juan vamos a ver mucho de eso. Siguiendo con el trasfondo de segunda de Juan, debo decir que la hospitalidad en los tiempos del apóstol Juan muchas veces se prestaba para muchos abusos, para engaños, especialmente el abuso de los engañadores que habían salido por el mundo con sus doctrinas herejes. Habían dos grupos que habían salido por el mundo. Por ejemplo, en Tercera de Juan dice, Tercera de Juan, en los versículos 5 al 8, Tercera de Juan, versículos 5 al 8, Pablo le dice a Gallo, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales, desconocidos, misioneros desconocidos que Gallo nunca había visto en su vida, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y ahora vienen a encaminarlos como es digno del servicio a Dios para que continúen su viaje misionero, su viaje de hacer misión. Porque ellos, estos misioneros, salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Versículo 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Debemos recibir a estos misioneros. Pero en segunda de Juan, versículo 7, segunda de Juan, versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Por el mundo habían salido los misioneros, los predicadores de la verdad, pero por el mundo también habían salido los engañadores, los anticristos, y ambos grupos estaban visitando los hogares, en los pueblos, en las ciudades donde estaban predicando. Ese es más o menos el trasfondo de segunda de Juan. Tenemos dos situaciones con los misioneros que habían salido por el mundo. Los primeros, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, Juan, el anciano, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque estos son los engañadores, porque estos son los anticristos que salieron por el mundo confesando que Jesucristo no ha venido en carne. Estos son los mismos del capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 19. Primera de Juan 2:19, estos son los mismos, los que abandonaron la iglesia de Cristo por herejes, por negar la encarnación de Dios, por negar que Jesús era el Cristo, por negar que Jesús era el Hijo de Dios. Dice según Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron los anticristos para que se manifestase que no todos son de nosotros. Abandonaron la iglesia, salieron de la iglesia y salieron para el mundo a predicar sus mentiras y sus engaños. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y aquí está de nuevo la misma idea. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos engañadores, muchos anticristos, muchos falsos profetas habían salido por el mundo. Y según la segunda carta de Juan, repito el concepto,
Juan los llama engañadores y anticristo, y dice exactamente lo mismo. Segunda de Juan, versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y es anticristo. Entonces, esta es la situación. Muchos falsos profetas, muchos engañadores, muchos anticristos abandonaron la iglesia de Cristo, salieron por el mundo predicando, proclamando, enseñando y confesando que Jesucristo no ha venido en carne, que Jesucristo no es Dios, que Jesús no es el Hijo de Dios. Juan los llama, como en primera de Juan, los llama engañadores, los llama mentirosos, los llama anticristo. Por otro lado, tenemos a los predicadores de la verdad, a los cuales en tercera de Juan, el apóstol dice, recibid a ellos. Entonces, tenemos la situación. Reciban a los misioneros de la verdad y darle toda la hospitalidad que ellos necesitan. Por otro lado, no reciban, no le den hospitalidad a los engañadores, a los anticristos, a los falsos profetas. Esa es la situación en segunda de Juan. Entonces, como hemos aprendido en primera de Juan, uno puede reconocer a los misioneros si son de Dios o si son del diablo, si son de la verdad o si son de la mentira, si están a favor de Cristo o si están en contra de Cristo. Uno los puede reconocer por su conducta moral y especialmente uno los puede reconocer por la doctrina, por la enseñanza que están predicando. Pero, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Piensa en esto, hermano mío, piensa en esto. Los misioneros llegaban a una ciudad, los misioneros llegaban a un pueblo visitando la casa de los hermanos. En este caso van a visitar la casa de la señora elegida y de sus hijos. La señora elegida no tiene el Nuevo Testamento como tú lo tienes y como yo lo tengo. La señora elegida no tiene una Biblia en su mano. ¿Cómo esta señora elegida de segunda de Juan reconocerá que estos misioneros son de Dios o son del diablo? ¿Son de la verdad o son de la mentira? ¿Son a favor de Cristo o están en contra de Cristo? Entonces, la señora elegida debe estar preguntándose lo siguiente. Las personas que van a llegar a mi casa, las personas que van a entrar a mi hogar, enseñando la palabra de Dios. Recuerden que los anticristos creían que eran inspirados por el Espíritu de Dios, creían que el Espíritu los movía a ellos. Entonces la señora elegida debe estar pensando, estas personas que me están enseñando la palabra, estas personas que me están predicando, ¿guardan los mandamientos de Dios o no les interesan los mandamientos de Dios? Estas personas que me predican, ¿practican la justicia o practican el pecado? Estas personas que me están predicando a mí, que me están enseñando, ¿aman a los hermanos o aborrecen a los hermanos? ¿A estos les importa la comunión con los hermanos o no les interesa la comunión con los hermanos? La señora elegida tiene que estar preguntándose, ¿estas personas que me están predicando están confesando que Jesucristo ha venido en carne o niegan la encarnación de Dios? ¿Creen que Jesucristo es el Dios encarnado? Son preguntas. Y son preguntas que yo debo hacerme, son preguntas que usted también debe hacerse cuando alguien va a visitar su hogar o va a visitar su congregación. Hay un grupo de hermanos que debemos recibirlos, debemos acogerle, debemos darle la bienvenida, debemos abrazarlos, debemos darle un ósculo santo y darle la bienvenida. Hay otro grupo que no hay que darle la bienvenida, no hay que recibirlos, no hay que aceptarlos en el hogar. Y ahí está
trabajando en mi mente cómo no recibir a las personas y dónde quedó mi amor, dónde quedó mi misericordia, dónde quedó mi bondad. ¿Me entienden? Entonces, eso es más o menos lo que hay detrás de la segunda carta de Juan. Hay algunas características de segunda de Juan que usted debe anotarla en su libreta, grabarla en su mente y en su corazón. Por ejemplo, el término verdad. El término verdad en segunda de Juan. Vea segunda de Juan conmigo en el versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Ahí está la palabra verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Versículo 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará por siempre en nosotros. Versículo 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios, Padre del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos, fíjate, algunos, no a todos. Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad. Para Juan, para el anciano, la verdad es fundamental en toda su primera carta, en su segunda carta, en su tercera carta y en el Evangelio. Ese es un tema, hermano, el tema de la verdad. El otro término que Juan repite tiene que ver con el amor. Mira nuevamente versículo 1. Anota ahora el término amor. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, a quienes yo amo, el amor ágape. Versículo 3. Sea con vosotros gracias, misericordia y paz de Dios Padre del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. ¿Se dieron cuenta? Versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Aquí está de nuevo. Que nos amemos unos a otros. Versículo 6. Y este es el amor, que andemos según su mandamiento. Y este es el mandamiento, que andéis en amor. Entonces, el tema de primera de Juan, que ocurre una y otra vez, tiene que ver con la verdad y con el amor. No solamente con la verdad, no solamente con el amor, sino con la verdad y con el amor. Y mira el versículo 3 cómo termina. Ahí está, están juntitos. Versículo 3. Sea con vosotros gracias, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, y aquí está, en verdad y en amor. Esos son los dos conceptos, las dos ideas, las dos palabras fundamentales, esenciales, un tesoro para el apóstol Juan, para la señora elegida, para sus hijos y para todos nosotros. Verdad y amor. Entonces, hermanos míos, no debemos tener ninguna duda que para el anciano Juan, el apóstol, el tema de la verdad y el tema
del amor son fundamentales, fundamentales. El otro concepto que vemos es el término andar. En el 1.4, mire el 1.4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor. Entonces, lo que vamos a estudiar en la segunda carta de Juan, el llamado que Juan nos va a hacer a nosotros en esta noche y los próximos martes, es que la iglesia de Cristo debe andar en la verdad, debe andar en el amor. No solamente en la verdad, no solamente debemos andar en amor. No, no podemos separar esto. El llamado de Dios en esta noche para nosotros, hijitos, anden en el amor, hijitos, anden en la verdad. ¿Se acuerdan de la primera carta de Juan? El anciano nos llamó a andar en la luz. Bueno, andar en la luz es lo mismo que andar en amor, es lo mismo que andar en la verdad. Así que si el tema de la verdad y el tema del amor son importantes para Juan, también deben ser importantes para nosotros. Yo creo, hermanos míos, como iglesia de Cristo, andar en la verdad y andar en amor, esos dos conceptos, esas dos ideas, vivir en amor, vivir en la verdad, eso debe ser un tesoro para nuestros corazones. Yo ruego a Dios el Padre que las iglesias de Cristo aprendamos a vivir, a caminar, a perseverar, a andar en la verdad, pero también andar en el amor. Amén, hermanitos. Vamos a ver un poquito de estos dos conceptos que son importantes para nosotros, son importantes para los apóstoles. El término verdad, anoten ahí la verdad. Juan la ocupa, la usa por lo menos 98 veces en sus escritos. La pregunta que nosotros debemos tener en estos momentos, si vamos a desarrollar el tema de la verdad, la pregunta se la saqué a el gobernador Pilato. La pregunta la saco de los labios del gobernador Pilato en este momento. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 38. El Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 38. A Pilato le saqué esta pregunta. Se la pedí prestada a él. Porque si Juan habla de la verdad y habla del amor, yo tengo que preguntar esto. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 38. Disculpen, versículo 37 y versículo 38, para dar contexto. Le dijo entonces Pilato, luego tú eres rey. Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato. ¿Qué le dijo Pilato? ¿Qué es la verdad? Eso es lo que tenemos nosotros en mente. Si vamos a estudiar segunda de Juan, la pregunta es, ¿qué es la verdad? Debemos andar en la verdad,
Debemos creer en la verdad. Debemos vivir en la verdad. Y Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Existe una verdad divina, una verdad celestial. Existe una verdad que creo yo que es absoluta en este mundo y en todo el universo. La verdad es algo valioso, es mayor y es más valioso que cualquier riqueza terrenal. En serio. Yo leí a los salmistas, por ejemplo, Salmo 119. Vamos al Salmo 119, por favor, para escucharlo de ellos. Salmo 119. Salmo 119, por favor. Salmo 119, versículo 72. Salmo 179, versículo 72. El salmista dice, mejor me es la ley de tu boca, la verdad, que millares de oro y plata. La verdad en mi boca, la verdad en mi mente, la verdad en mi corazón. Es mucho mejor que el oro, es mucho mejor que la plata. Versículo 127 del Salmo 119, versículo 127, dice el texto, por eso he amado tus mandamientos, la verdad, más que el oro, y más que el oro muy puro. Por eso estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. ¿Te fijaste lo que está diciendo el salmista? Verso 127 de nuevo. Por eso he amado tus mandamientos. Los he amado tus mandamientos. He amado tu verdad, más que el oro, y más que el oro puro, he amado tus mandamientos. Yo los invito en esta noche a apreciar la verdad, a amar la verdad, a considerar la verdad. Los invito en esta noche, porque el anciano Juan va a invitarnos a que permanezcamos en la verdad, a que la verdad permanezca para siempre en nosotros, a que la verdad se posesione de nosotros. De hecho, me gustó mucho el Proverbios 23 al ladito. Proverbios 23 dice algo interesante. Versículo 23. Proverbios 23, versículo 23. Proverbios 23, verso 23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Cómprala. Compra la sabiduría, compra la enseñanza, compra la inteligencia, compra la verdad y nunca la vendas. Nunca la desprecies. Nunca te deshagas de ella. Compra la verdad y no la vendas. La verdad es un tesoro, hermano. La verdad es un tesoro, más que el oro puro, más que las riquezas. La verdad, mis amados hermanos. ¿Qué es la verdad? Lo que encontramos en la Biblia es que Dios es el Dios de toda verdad. Cuando piensas en la verdad,
piensa en tu Dios, piensa en tu Padre, piensa en tu Creador. Porque en los Salmos, en Isaías, en Éxodo, los profetas, los reyes, los sacerdotes reconocen que Dios es el Dios de toda la verdad, de que Dios ama la verdad en lo más profundo, en lo más íntimo, que es imposible, dice Tito, que Dios no puede mentir, porque Dios es el Dios verdadero, es el Dios de la verdad. Cuando pensemos en la verdad, debemos pensar en nuestro Padre, en nuestro Dios. Él ama en lo íntimo la verdad. Él es el Dios verdadero. Él es la verdad. Él por naturaleza, por esencia, es verdadero. Es verdadero todo el tiempo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, y anoten estos conceptos, que van a ser maravillosos realmente. Cuando el Dios verdadero, cuando el Dios eterno se hizo carne y habitó entre nosotros, y los apóstoles lo vieron, los discípulos lo vieron, ¿qué fue lo que vieron cuando vieron al Dios hecho carne, al Dios que se manifestó, al Dios verdadero? Dice el Evangelio de Juan 1:14, miren el Evangelio de Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la presencia de Dios, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de amor, lleno de verdad, lleno de misericordia, lleno de verdad. Jesucristo es lleno de verdad, es lleno de amor. Los conceptos. Es lleno de verdad, pero también es lleno de gracia. Es lleno de verdad, pero también es lleno de misericordia. Cuando hablamos de la verdad, tenemos que pensar en Jesucristo. Él está lleno de gracia. De hecho, Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Qué es la verdad? Jesús dice, yo soy la verdad, mi Padre es la verdad. ¿Qué es la misericordia? Mi Padre es misericordioso, yo soy misericordioso. ¿Qué es la gracia? Hay que pensar en el Dios de toda gracia, hay que pensar en Jesucristo lleno de gracia. Juan nos va a invitar a andar en la verdad, a permanecer en la verdad. También en el Evangelio de Juan, la verdad está relacionada con el Espíritu Santo. Miren, estoy pensando en el Dios Trino en este momento. Juan capítulo 15, verso 26. Juan capítulo 15, verso 26. Recuerden que estoy citando al mismo autor, el anciano Juan de la primera, segunda y tercera carta. Es el mismo autor. Él el que vio a Jesús lleno de gracia y lleno de verdad. Dice Juan capítulo 15, verso 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. En el capítulo 16, versículos 2 y 13, dice Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, la verdad, Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? La verdad está relacionada con Dios el Padre, con Jesucristo el Hijo y con el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. Yo soy la verdad, el Dios verdadero. Y
Y los salmos nos dicen que hay que amar la verdad, hay que atesorarla. La verdad es más que el oro y más que la plata y más que toda riqueza. También se está relacionada la verdad con la palabra escrita, con la palabra de Dios. Dios se la entregó a Jesús, Jesús se la entregó a los apóstoles la predicaron y la escribieron por la inspiración del Espíritu Santo de la verdad. Dice Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús le acaba de decir a Pilato, todo aquel que es de la verdad oirá mi voz. Los que son de la verdad van a oír la voz del Padre, van a oír la voz del Hijo, van a oír la voz del Espíritu Santo, van a oír la voz de la palabra de Dios. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Mi Padre es verdad, yo soy la verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, mi palabra es verdad. Todo está relacionado con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con la palabra. Los mandamientos de Dios son verdad. Los cristianos, mira primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. Primera de Juan, capítulo 2, verso 21. Los cristianos no ignoramos la verdad, hermanos míos. 2:21. No os he escrito, primera de Juan 2:21, no os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis. Porque ninguna mentira procede de la verdad. El cristiano conoce la verdad. De hecho, los cristianos somos de la verdad. En el 3, capítulo 3, verso 19, 3:19, cuando amamos a los hermanos, cuando guardamos los mandamientos, cuando tenemos comunión con los hermanos. Juan dice en el 3:19, y en esto conocemos que somos de la verdad. Los cristianos conocemos la verdad, los cristianos somos de la verdad. Al estudiar la palabra de verdad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la verdad está relacionada con fidelidad, confianza, confiabilidad, permanencia. Los términos fidelidad hacia la verdad, confiabilidad hacia la verdad, confianza en la verdad, permanecer en la verdad, conocer la verdad, son características de Dios el Padre, son características de Jesucristo, son características del Espíritu Santo, son características de la palabra escrita. Cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de Dios el Padre. Confiamos en Dios el Padre. Estamos hablando de su Hijo Jesucristo. Confiamos en el Señor Jesucristo. Estamos hablando del Espíritu Santo. Confiamos en el Espíritu de verdad. Y estamos hablando de la palabra escrita. Creemos y somos hacedores de la palabra de verdad. La verdad está relacionada, amados hermanos, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la palabra escrita. Juan en su segunda carta nos va a llamar a andar en la verdad, a permanecer en la verdad, a atesorar la verdad. En toda la segunda carta. En el Evangelio de Juan y en sus cartas, la verdad viene de Dios. La revelación de Dios. ¿Cuál es la revelación del Dios verdadero? La revelación es su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo y la palabra. La revelación es de Dios, el Dios verdadero. Dios el verdadero nos reveló
nos envió a su Hijo Jesucristo, la verdad encarnada. El Dios verdadero nos envió el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y el Dios verdadero nos reveló la palabra escrita, que es verdad. La verdad viene del Padre, su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo y la palabra escrita. Jesucristo es la verdad manifestada en carne. Cuando Él vino a este mundo y habitó entre nosotros, vimos su gloria lleno de gracia y lleno de verdad. La verdad es un hecho realidad, hecho realidad en la persona de Jesucristo. Para Juan, la verdad es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Jesucristo es la perfecta imagen, la perfecta representación del Dios fiel, del Dios que se puede confiar, del Dios que no miente, del Dios verdadero. Los cristianos, hermanos míos, cuando estudiamos la palabra, somos santificados en la verdad. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Los cristianos somos limpios por la palabra de verdad. La palabra de Dios limpia al cristiano, santifica al cristiano. Los creyentes somos la iglesia que ama la verdad. Los cristianos hemos sido verdaderamente libres por el Hijo de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los cristianos adoramos a Dios en espíritu, pero lo adoramos también en verdad. Los cristianos nos regocijamos en la verdad. ¿Se acuerdan en Corintios 13? El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree. Todo lo cree. Nos regocijamos en la verdad. Los cristianos obedecemos la verdad, practicamos la verdad. Los cristianos somos guiados por la verdad. Los cristianos debemos permanecer siempre en la verdad, siempre. En eso está pensando el anciano Juan. ¿Y por qué? ¿Por qué para Juan es tan importante la verdad? Dice el versículo 7 en segunda de Juan, porque muchos engañadores han salido por el mundo confesando que Jesucristo no ha venido en carne. Estos son los engañadores, estos son los anticristos, estos son los misioneros de la mentira, son los misioneros del engaño, de la falsedad. Recuerden que en primera de Juan, el mundo está bajo el poder del maligno. El maligno, en primera de Juan, es el padre de la mentira, es el padre del engaño, es el padre de la astucia. Y en segunda de Juan, los anticristos son mentirosos, son astutos, son engañadores, son falsos profetas. El mundo resiste a la verdad. El mundo ha apartado el oído de la verdad y se ha ido a los cuentos, a las fábulas. De hecho, Romanos dice que el mundo ha cambiado la verdad por la mentira del hombre. El mundo ha querido desaparecer la verdad, ha querido sepultar la verdad. Pero no. La verdad no va a ser nunca sepultada. La verdad nunca va a ser enterrada. Porque la verdad tiene que ver con el carácter de Dios, con el carácter de Jesucristo, con la naturaleza del Espíritu Santo y con la palabra inspirada por Dios. En este mundo de mentira, en este mundo de engaños, de falsedades, la iglesia de Cristo debemos ser columna y baluarte de la verdad. Somos la iglesia del Señor, somos la iglesia que es columna de la verdad, somos la iglesia que ama, somos la iglesia de la verdad también. Además,
en segunda de Juan, versículo 3, el otro concepto, la otra idea, dice segunda de Juan, versículo 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y aquí pasamos al otro concepto, amor, verdad y amor. Cuando los apóstoles vieron a Jesucristo, los vieron llenos de gracia, llenos de misericordia, llenos de amor, y también los vieron llenos de verdad. Y cuando Juan habla de amor, ¿en quién debemos pensar? Cuando hablamos de amor, cuando pensamos en el amor ágape, en el amor profundo, ¿en quién debemos pensar? En primera de Juan, capítulo 4, ya estudiamos esos textos, pero es importante recordarlos. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 10, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, cuando hablamos del amor, tenemos que pensar en el carácter de Dios, en la esencia de Dios, en la naturaleza de Dios. Dios es el Dios de verdad, Dios es verdadero, pero Dios también es amor. Ahí están las dos ideas. Y es amor porque envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que vivamos por Él. El amor tiene que ver con la naturaleza de Dios mismo. Dios y su carácter definen lo que es el amor. No lo define usted, no lo defino yo. Lo define Dios. Solo a través del sacrificio de Jesucristo podemos conocer, podemos experimentar el gran amor eterno de Dios. El sacrificio de Jesús nos muestra el profundo y fuerte amor de Dios. Dios muestra su gran amor para con nosotros. Dios exhibió su amor para con nosotros. Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es tan profundo, es tan fuerte, que Él sacrificó lo más preciado de Él, el más amado de Él, a su propio Hijo. No escatimó ni a su propio Hijo. Entonces, cuando hablamos del amor en segunda de Juan, tenemos que pensar en Dios, porque Dios es amor. Tenemos que pensar en Jesucristo, porque Él se entregó por amor a nosotros. Tenemos que pensar en eso. El amor de Jesucristo es tan profundo, es tan grande, que Él da su vida. Él entrega su vida por sus ovejas y por sus amigos. Juan nos enseña que si Dios es amor y que Jesucristo se entregó por amor a nosotros, usted y yo, y las iglesias de Cristo, debemos amarnos unos a otros como Dios nos ha amado. Debemos amarnos unos a otros como Jesucristo nos ha amado. El llamado en la segunda carta de Juan es andar en la verdad, pero también andar en amor. El llamado en segunda de Juan es que la verdad permanezca en nosotros, pero que también el amor debe permanecer en nosotros. En resumen, los términos verdad y amor se encuentran en Dios el Padre y en su Hijo Jesucristo. El perfecto amor de Dios se ve reflejado en el sacrificio de su Hijo Jesús, y la verdad se encuentra en la encarnación de el Hijo de Dios cuando se hizo hombre. Hermanos, la segunda carta de Juan, la tercera carta de Juan, la primera carta de Juan, son un verdadero
tesoro para la iglesia del Señor. Compra la verdad y no la vendas. He amado la verdad más que el oro, más que las riquezas. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el amor? Hay que pensar en el Dios Padre y en su Hijo Jesucristo. En 2 de Juan vamos a encontrar conflictos en la iglesia. Recuerden que en el ministerio de Jesús, él tuvo muchos opositores, muchos enemigos, muchos conflictos con fariseos, con escribas, con los herodianos, con los saduceos. Luego, en el libro de los Hechos, encontramos más conflictos entre los apóstoles y los líderes religiosos de la nación de Israel, que comenzaron a encarcelar y a perseguir y azotar a los apóstoles del Señor. En Primera de Juan encontramos conflictos con los anticristos, conflictos con los que negaban la encarnación de Dios, conflictos de carácter moral, conflictos de carácter doctrinal. En Tercera de Juan vamos a encontrar conflicto entre el liderazgo soberbio, arrogante de un tal llamado Diótrefes. Aquí en 2 de Juan vamos a encontrar conflictos doctrinales. Ahora bien, ¿cómo respondemos a los conflictos dentro de la iglesia? ¿Cómo debemos responder cuando hay conflictos entre los hermanos? Conflictos entre el liderazgo de una iglesia, conflictos con los falsos maestros, conflictos con los anticristos. ¿Cómo respondemos a los conflictos, a los desacuerdos que tenemos en la iglesia del Señor? Y de hecho, podrían ser conflictos familiares, conflictos matrimoniales, cualquier tipo de conflictos. ¿Cómo respondemos a los conflictos para mantener la comunión con Dios, para mantener la comunión con Jesucristo, para mantener la comunión con el Espíritu Santo, para mantener la comunión con la iglesia? ¿Cómo respondemos a cualquier tipo de conflictos, a cualquier tipo de división? ¿Cómo respondemos? 2 de Juan, versículo 3, dice, ¿qué dice 2 de Juan, versículo 3? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo debemos responder? 2 de Juan, versículo 3, sea con vosotros gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. ¿Cómo respondemos a los conflictos? En verdad y el amor. Amén. Si surgen conflictos de la naturaleza que sea, respondemos a los conflictos con la verdad y con el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo. Así vamos a responder a cualquier conflicto, sea doctrinal, sea de liderazgo, sea del conflicto que sea, con la verdad de Dios, con el amor de Dios, con la verdad de Jesucristo y con el amor de Jesucristo. Así se responde. Eso es lo que vamos a aprender en la segunda carta de Juan. Hoy, como Iglesia de Cristo, nosotros podemos glorificar a Dios, podemos honrar a Dios, podemos exaltar el nombre de Dios, podemos darle gloria al nombre de Dios cuando la iglesia, cuando usted, cuando yo andamos en verdad y andamos en amor. Recuerden que Juan ya nos enseñó a andar en la luz. Ahora Juan nos va a enseñar a andar en la verdad y andar
en el amor. Amén, hermanitos. Amén. Lo voy a dejar hasta aquí. Son las 10:25. Ya casi 1 hora y media ya. El autor de la carta, el destinatario de la carta, el texto de la carta de Segunda de Juan, vamos a continuar el próximo martes, si Dios así lo quiere. Eso fue solamente la introducción, el trasfondo que hay en Segunda de Juan. Juan nos invita a todos como cristianos a andar en amor y andar en la verdad. De hecho, hay un proverbio que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. No solamente con misericordia, no solamente con verdad. El pecado se corrige, las divisiones se corrigen, los conflictos se corrigen con misericordia, con amor, con gracia, pero también con la verdad del Evangelio. Con misericordia, con verdad, con gracia y con verdad, con verdad y con amor. Esos son los conceptos que debemos atesorar en nuestra mente y en nuestros corazones. Compra la verdad y nunca la vendas, porque va a ser un tesoro para ti. Compra el amor y nunca lo vendas, porque va a ser un tesoro para ti. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde grandemente y muchas gracias por su atención y participación.